A ver, Buenas noches. Nosotros vamos a exponer las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Los integrantes del equipo son Roberto Jesús Allego Cervantes, Irving Manzano Cova, Cintia Ortega Jiménez, Ederadir Hernández Olvera, Ángel Olvera Hostia y su servidora Vania Lizeth Domínguez Ortega. Ahora bien, vamos a comenzar con una introducción. Como tal, un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, pues este instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación y resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. También lo conocemos como un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos sobre estos conceptos, por lo que las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales a través de los cuales se hace posible la obtención del archivo de la información requerida para esta investigación. Resumiendo, tenemos que los instrumentos son cualquier recurso que recopile información referente a la investigación, es un mecanismo recopilador de datos y son elementos básicos que extraen la información de las fuentes consultadas. Ahora veremos los conceptos de las técnicas de instrumentos para la recolección de datos. Y pues tenemos que la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Este instrumento técnico adopta la forma de un diálogo coloquial, canales que la definen como la comunicación intrapersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio. En cuanto a la encuesta, es un instrumento para recoger información cualitativa o cuantitativa de una población estadística. Para ello se elabora un cuestionario cuyos datos obtenidos serán procesados con métodos estadísticos. Entonces, las encuestas son una herramienta para conocer las características de un grupo de personas. Se puede tratarse de variables económicas como el nivel de ingresos cuantitativos o de otro tipo como las preferencias políticas, etc. Entonces, para realizar una encuesta, el investigador debe elaborar un formulario de preguntas. Estas dependerán de los objetivos del estudio. Ahora bien, la observación es la técnica de investigación básica sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre la que el sujeto observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda la comprensión de la realidad. Implica observar atentamente el fenómeno, hecho o caso concreto, tomando la información necesaria y registrándola de forma más o menos sistemática. Realmente la observación es un elemento fundamental de toda la investigación, por muy cuantitativa que pretenda ser al final. De hecho, la observación es una herramienta tan importante para la ciencia que es básicamente la mayor parte de los conocimientos científicos, pues todos estos se han obtenido haciendo uso de esta técnica cualitativa. De igual manera, existen diferentes formas de observación, como lo es la observación directa, la observación indirecta, la observación participante, la no participante, la no estructurada, la estructurada, la observación de campo y la observación de laboratorio. Las características de la entrevista son las siguientes. La primera es que deben ser grabadas. Esto puede ser mediante video, audio o a través de simplemente tomar notas. Se puede realizar cara a cara, vía telefónica o por medios digitales.
Las preguntas deben ser neutras, cortas y puntuales, y debe de existir una relación interactiva entre entrevistador y entrevistado. Además de que sigue una secuencia de preguntas desde la más fácil hasta las más complejas. Bueno, pues ahora algunas ventajas de la entrevista es que puede ser adaptabilidad adecuada. ¿Qué nos quiere decir? Que el entrevistador debe adecuarse en este caso el encuestador que le va a hacer las preguntas, debe adaptarse al medio en el cual le va a aplicar cada una de las preguntas. El siguiente sería la recopilación de datos primarios. Consiste en recopilar datos o información del entrevistado para poder llevar a cabo su entrevista de una manera sutil y certeza, y con certeza. El siguiente es el estudio en profundidad. Bueno, pues aquí debe de realizar un estudio para ver de qué tanto va a hablar del tema y también si el entrevistado puede ser capaz de hablar sobre ello y llevar un poco más, llevar más allá el tema para que puedan profundizar en otros aspectos y se puedan abrir nuevas fronteras. Las desventajas de la entrevista es que puede ser interpretación de la información recabada, que muchas veces lo que sucede es que a los entrevistados nos cuesta captar información o podemos malinterpretar la información que nos pueda plantear en este caso el entrevistado y llevar esto a mal tercio o llevarlo mal mala entrevista. El siguiente requiere de dedicación. Pues aquí lo que nos quiere decir es que nosotros como entrevistados debemos de ponerle el empeño también para que pueda llevarse a fondo y de manera acorde una buena entrevista. Y el último es el entendimiento de preguntas, el que tú cuando le estés haciendo esas preguntas, la otra persona pueda captar y te las pueda responder de una manera sutil para que pueda diferir contigo y puedan llegar a datos certeros. Las características de la encuesta son las siguientes. La primera es que arroja resultados contabilizables. Estos resultados se pueden expresar en términos porcentuales que sirven para posteriormente la interpretación por parte de los investigadores, además de que se requiere un mayor estudio y un mayor control para evitar el sesgo muestral. Otra característica es que es un método de observación no directa de la realidad. Esto porque no podemos observar a los encuestados en sus vidas reales para saber si lo que responden es cierto o no. También es la vía más simple y eficaz para acceder de manera masiva a las subjetividades del público en general y se trata de una herramienta de investigación sencilla, además de económica y con capacidad masiva. Bien, ahora algunas ventajas de la encuesta es que estos pueden ser económicos, o sea, sale más sencillo realizar una encuesta online que realizarla en hojas y eso te puede salir un poco más económico. La otra es que son prácticos. Hoy en día lo que más se utiliza es la tecnología y como reitero, o sea, puedes realizar encuestas online y así sea más fácil para la otra persona poderlas contestar. Ya no es necesario ir hasta su lugar de trabajo o en este caso a una escuela donde se le vayas a aplicar y es más sencillo realizarlo por esa vía. La siguiente es que son rápidos resultados, es que las encuestas te van a lanzar resultados muy rápidos y son muy eficaces, además de que puedes obtener datos de una manera más sencilla y puedes llegar a un gran resultado. El siguiente son las desventajas de la encuesta. Bueno, pues el primero son la falta de sinceridad.
es que lo que sucede es que muchas personas no contestan con sinceridad las encuestas. Siempre como que ahí se va y no las contestan como debe de ser. El siguiente es la falta de respuestas concienzudas. Bueno, pues lo que nos quiere decir es que muchas veces no sabemos ni qué respuesta dar, entonces pues como que le damos vueltas al asunto y se nos acaban pues sí, o sea, no sabemos qué decir. Y la última desventaja es que hay diferencias en la comprensión e interpretación. Muchas veces lo que sucede es que nos cuesta comprender o analizar la pregunta antes de responder. Entonces, pues es algo que es muy común en muchas personas al momento de contestar una encuesta. Ahora, unos ejemplos, pues, de la entrevista sería la entrevista periodística, ya que es un género dentro del periodismo. Y pues el periodista elabora las preguntas en torno a un tema o asunto de interés social o de la actualidad. Esto pueden ser audiovisual, radiofónicas o escritas. Un ejemplo muy común de una encuesta es cuando una empresa quiere saber el clima organizacional, hace encuestas a sus trabajadores que por lo regular van desde calificaciones que van desde 1 a 5, siendo 1 el valor más alto y 5 el valor más bajo. En estas pueden usar preguntas como si tienen claros los objetivos del trabajo, si se toman en cuenta opiniones o reconocen sus errores, por mencionar algunas. Bueno, las características de la observación. Bueno, pues esto se basa en lo que es un sujeto o observador, la persona que analiza o observa lo que se va a investigar. El objeto de la observación, pues básicamente lo que se va a analizar o lo que la persona quiere observar. Circunstancias de la observación, pues básicamente esto tiene que ver con el entorno de la persona o el sujeto que va a observar tal cosa o objeto o persona. Los medios de la observación, pues básicamente esto se relaciona a lo que es las herramientas con las que el sujeto va a analizar u observar pues lo que tiene como finalidad. Y cuerpo de conocimiento, pues básicamente lo que la persona reconoce. Mm, Bueno, las ventajas de este estudio se realizan en el momento que ocurren y sin intermediarios. Básicamente, el sujeto lo que hace es observar sin que nadie intervenga. La información que se obtiene no depende de los sujetos de estudio, sino básicamente dependen de quién está observando y sobre todo los medios por los que los observa. Mm, es independientemente de la persona para suministrar. Básicamente, este estudio, pues básicamente es independiente solamente de la persona que hace ese análisis por medio de la observación. Y bueno, las desventajas de este estudio es que es difícil de aplicar a grandes grupos, básicamente por las circunstancias y sobre todo los medios que tenga el observador. Además puede ser costoso si se requiere de observadores calificados. Esto básicamente si se requiere de un profesional o de un analista que pues pues básicamente va a observar con profesionalismo lo que tú quieres analizar y no es posible obtener información de sucesos pasados o posteriores. Esta se da al momento, entonces pues básicamente no se puede recopilar información de eventos pasados.
Bueno, ahora aquí se muestra como tal un ejemplo, el cual nos habla de un grupo de investigadores, el cual se apoya de la observación para obtener el mayor número de datos posible sobre las conductas de las plantas carnívoras, las cuales no son evaluables probablemente mediante otros métodos de investigación y por lo cual observan los mecanismos de atracción, captura y digestión que han desarrollado para devorar insectos como tal, eh, y por lo cual aumentan su suministro de nutrientes, minerales y, y afincan su supervivencia en los hábitats en donde son pocas las plantas que pueden vivir. Ahora bien, como conclusión, sabemos que la recolección de datos es un paso importante en el proceso de la investigación, debido a que el instrumento que elijas para recolectar los datos dependerá de los tipos de datos que pienses recolectar, ya sean cualitativos o cuantitativos, y de cómo pienses recolectarlos. Y de igual manera, en investigación se utilizan varios instrumentos para recopilar esta información, las cuales, como ya mencionamos, son las entrevistas, las observaciones y los cuestionarios en papel o ya sean en cuestionarios online, por lo cual podemos determinar que estas técnicas son básicas en las investigaciones de cualquier tipo, con la función de recolectar datos sobre algún tema en específico. Muchas gracias por su atención.